En el episodio de hoy, directos oyentes, continúo con el libre albedrío o libre arbitrio y su significado en la historia de la filosofía como presunta explicación del mal. Y también voy a abordar la cuestión de si la opción de la voluntad por el bien o por el mal está motivada por por una consideración fundamental del carácter ético del bien y antiético del mal. Primero, hemos ya, en los dos episodios precedentes, hemos dado la vuelta, hemos examinado del derecho y del revés la noción del libre arbitrio, su presencia y su aquilatamiento en algunas grandes figuras de la historia de la filosofía, y particularmente veíamos en el episodio anterior cómo Spinoza, quien intenta naturalizar el, el bien y por tanto el derecho y el deber, que son nociones para él reducibles naturalísticamente a lo que los hombres quieren, no son cualidades provistas de un tipo de entidad supranatural o extranatural, sino que son rasgos inherentes a conductas que realiza el ser humano según la naturaleza, porque el ser humano es un ser de la naturaleza y todo lo que hace se ajusta a la naturaleza. Ahora, veíamos tres estadios cuando actúa según la naturaleza, como lo hacen todos los seres de la naturaleza. Uno de ellos es el hombre, porque la naturaleza es Dios, todo está en Dios, todo forma parte de Dios y todo actúa según la naturaleza. Y por eso un mal radical no puede existir, porque sería contrario a la naturaleza y no hay nada contrario ni exterior a la naturaleza, que es Dios. Luego había un segundo plano, actuar según la propia naturaleza, a lo cual se elevaba el ser humano racionalmente, pero tercer estadio era cuando el ser humano actúa no ya según la propia naturaleza, sino según lo característico, lo específico de esa propia naturaleza, o sea, la racionalidad, y se elevaba a la perfección humana que consiste en el amor intelectual a Dios, y eso era algo a lo que una situación, un estado mental, pero también somático, al cual se elevaba el hombre por el ejercicio de la razón y que consistía en su plenitud entitativa. Y aunque Spinoza trata de exponer todo este proceso trifásico en términos axiológicamente neutrales, desde una perspectiva objetiva, naturalista, reduccionista, ya veíamos que no lo logra del todo, porque en su propia descripción se introducen conceptos axiológicos, lo que hay que hacer, lo que es preciso hacer, lo que es preciso evitar. Incluso en alguna ocasión de pasada habla del bien común, que no es un concepto que él desarrolle o que lo ocupe particularmente. Pero si señalo todo esto es porque para referirme a que el amoralismo que se le ha reprochado a Spinoza y que en pos de él asumirán varios enciclopedistas franceses de la Ilustración del siglo XVIII, como Diderot, también se ha hablado de un amoralismo o inmoralismo de Diderot, porque son autores que albergan una sospecha sobre esos conceptos de bien y mal que parecen indicar cualidades extranaturales, supranaturales, y ellos quieren prescindir
de toda consideración extranatural o ajena a la naturaleza. Todos ellos son herederos de Maquiavelo, para quien el hombre es un ser de la naturaleza y en la naturaleza no hay ni bien ni mal. Pero difícilmente lo consiguen, y de hecho el propio Diderot, evidentemente, a lo largo de su larga actividad intelectual, estuvo preconizando ciertas conductas y reprobando otras, en lo particular, en la vida de los individuos, en la vida de los pueblos, en el orden político. Cuando, por ejemplo, discute la sodomía, que estaba evidentemente prohibida, era una de las prohibiciones, uno de los delitos más perseguidos, y él considera que no hace daño a nadie, si se hace voluntariamente, debería permitirse. Bueno, esa consideración de que debería permitirse porque no hace daño, lo cual no es obvio. Vamos a ver, contra eso otros han alegado que sí causa un daño social, pero yo no voy a entrar aquí en eso. Lo que quiero decir es que él está diciendo qué debe prohibirse y qué no debe prohibirse en virtud de consideraciones que forzosamente son axiológicas, lo cual no es acorde con ese presupuesto, con ese canon metodológico de prescindir de juicios de valor. Esto no es realizable. O sea, vemos que todos los autores que preconizan prescindir de juicios de valor incurren en juicios de valor. E incluso, es más, la recomendación de prescindir de juicios de valor difícilmente se entiende si no se le da un carácter axiológico. Es malo incurrir en juicios de valor. Es bueno describir el mundo, explicarlo, elaborar la propia concepción sobre el ser humano, su porvenir, su situación, su praxis, sin acudir a juicios de valor. Pero quien está diciendo eso está haciendo un juicio de valor. De manera que es difícil. La empresa de Spinoza es muy valiosa, nos enseña mucho, nos hace recapacitar, reflexionar, ahondar, pero difícilmente podemos considerarla como una solución válida, menos aún definitiva. En nada. Pienso que el sistema de Spinoza es uno de los grandes sistemas filosóficos de todos los tiempos, pero a la postre sucumbe ante sus propias incongruencias, sus fallas, no nos aporta ninguna solución convincente que se sostenga ni en la metafísica, ni en la ética, ni en la antropología filosófica, ni en la filosofía de la religión. Pienso que en ningún orden. En todos aporta elementos importantísimos e inomitibles de reflexión, pero al final queda en un intento fallido. Hay otros sistemas, como el de Leibniz, que yo pienso que se acercan más a una solución mejor, a una visión más realista, más conforme con la realidad, más rica, y por tanto que nos vale hoy de fuente de inspiración en medida mayor que la de Spinoza. Pero tampoco el sistema de Leibniz podemos considerarlo acabado, ni final, ni menos definitivo, porque también él acaba sucumbiendo a dificultades que se plantean internamente dentro de su propia teoría y externamente por colisionar con ciertas evidencias. De manera que yo estoy recordando esos grandes maestros, grandes pensadores, y si tuviera que citar a un historiador de la filosofía que ha hecho mucho por entender
a estos filósofos, diría Martial Guégou. Yo creo que Martial Guégou, que dedicó una serie de monografías a los diferentes grandes sistemas filosóficos, es un maestro imprescindible. Por ejemplo, para su estudio de la filosofía de Spinoza, yo creo que lo que más, aquello de todo lo que he leído sobre Spinoza, que más me ha gustado, que más me ha convencido, es la obra de Guégou, cuyo título no recuerdo ahora mismo exactamente. Pero no me convenció del todo, porque Guégou trata siempre de salvar a los autores, considerar que tienen, que poseen una coherencia que yo creo que a veces no tiene. En el caso de Spinoza no tiene. Por ejemplo, el gran problema de si los infinitos atributos de la sustancia única que es Dios se diferencian realmente entre sí, o si la diferencia es de razón, es decir, es una distinción que pone la mente con algún tipo de fundamento en la realidad, cómo así la sustancia única, indivisible, engloba esa infinitud de atributos que, por ser atributos en plural, son diferentes entre sí. Bueno, yo pienso que Guégou no logró dar una solución satisfactoria. Si el libre albedrío que Spinoza, el problema del libre albedrío, que Spinoza resuelve por la negativa, rechazándolo, si el libre albedrío ha ilusionado, obcecado, eh, obsesionado a tantos filósofos, es sin duda, por dos razones principales, o tres. La primera es porque un número de filósofos, a partir de Aristóteles, han considerado que el ser humano decide con libre voluntad, que existe una captación introspectiva que tiene el hombre de esa propia libertad, y que esa propia libertad consiste en que la decisión no nos viene impuesta. No nos viene impuesta por coerción, pero tampoco nos viene impuesta por una necesidad interna derivada de que anide en nuestra alma y que nos impulse, que nos empuje indefectiblemente a decidir en un sentido. ¿Por qué? Porque si existe tal impulso, tal orientación insoslayable que nos obligue a decidir así y no así, si eso existe, ese impulso, ese determinante, a su vez estará determinado por algo, y ese algo por otro algo, y así sucesivamente, remontándose la cadena de determinaciones a antes de nuestro nacimiento, lo cual quiere decir que nuestras decisiones estarían predestinadas, fijadas por el destino. Y eso nos lleva al fatalismo, y Aristóteles rechaza el fatalismo. Aristóteles dice que, esto lo lleva en Perigermeneias, sobre la interpretación, a plantearse el problema de la determinación alética del futuro. O sea, si hoy es verdad que mañana habrá una batalla naval, o es verdad que no la habrá. El principio de tercio excluso nos dice que la habrá o no la habrá. A o no A. Que ocurra A es lo mismo que es verdad que A. Que ocurra no A es lo mismo que es falso que A o es verdad que no A. Entonces, ese principio de tercio excluso parece imponernos que hoy, o bien es verdad que mañana habrá una batalla naval, o bien es verdad que no la habrá. Entonces, bueno, se ha leído el texto de Aristóteles, es uno de los más comentados a lo largo de toda la escolástica, pero también en la filosofía analítica contemporánea. Y la lectura más usual es la de que para Aristóteles, bueno, esto fue Michael Dummett,
un, un idealista, un intuicionista, el que dijo: el principio de tercio excluso es una cosa y el principio de bivalencia es otra. El principio de bivalencia, según lo entiende él, que no tiene nada que ver con la bivalencia en otro sentido, que es negación de los grados de verdad. Según la terminología de Dahmet, el principio de bivalencia consiste en que el operador de verdad se distribuya sobre la disyunción. Sobre la disyunción A, el que sea verdad A o B, por ese principio de distribución, significaría o implicaría que o bien es verdad A o bien es verdad B. Pero como idealista, como intuicionista, Dahmet lo rechaza y dice: la verdad de A o B no implica que o bien sea verdadero A o bien sea verdadero B. Lo verdadero es la disyunción entre A y B. Pero esa disyunción entre A y B, no sé, el operador de verdad que tiene bajo su alcance a toda la disyunción, no se distribuye, no desciende a aplicarse a cada uno de los dos disyuntos. Entonces, según esa interpretación, lo que estaría diciendo Aristóteles es que es verdad que mañana habrá o no habrá una batalla naval, pero ni es verdad que la habrá, ni es verdad que no la habrá. Bueno, en mi primer libro, La coincidencia de los opuestos en Dios, del año 1982, hace 43 años, yo abordé muchos temas de filosofía analítica, de lógica, de filosofía del lenguaje, de metafísica, implicados, relacionados con problemas de teología filosófica. Y entre otros el que estoy ahora abordando, y hablé del determinismo, del indeterminismo alético, es decir, justamente la tesis de que el futuro no está aléticamente determinado. Por ejemplo, los pronósticos, las previsiones que pensamos que normalmente que pueden estar equivocadas. Cuando consultamos el pronóstico meteorológico para saber cómo nos vamos a vestir mañana o si vamos a llevar paraguas, sabemos que hay un margen de error que muchas veces no se cumplen. Pero cuando no se cumplen decimos la previsión era errónea, falsa, porque presuponemos que de hecho, si hoy llueve y la previsión ayer era que hoy no iba a llover, pensamos que ayer era verdad que hoy no iba a llover, pero esa verdad no la conocieron los meteorólogos porque su ciencia es falible, muy falible. O sea que normalmente somos deterministas aléticos y Aristóteles no lo es. Aristóteles piensa que el futuro no es seguro. ¿Qué pasará? ¿Qué pasará? No es verdad, ni, ni es falso que no pasará lo contrario. Lo único verdad es que pasará o no pasará, pero nada más. Bueno, este es el primer motivo del libre albedrío, un rechazo del fatalismo, una sensación introspectiva de que nuestras decisiones no están predeterminadas y que lo que vayamos a hacer, a decidir mañana, incluso lo que vaya a pasar en el mundo natural mañana, no está predestinado. No hay un destino que lo fije. Bueno, este es un primer motivo para defender el libre albedrío. Un segundo motivo es la dignidad. Bueno, el tema de la dignidad que hoy es un concepto que se ha impuesto tantísimo. Quizá lo introdujo Kant, seguramente viene de Kant. Y Kant hizo de la dignidad, que puso al valor eh, un, una consideración fundamental sobre el ser humano. El ser humano es digno y la moral cuando él dice, sabe que tiene dos formulaciones diferentes del imperativo categórico, una de ellas es obra de manera que respetes y concibas tu humanidad, la humanidad en ti y en los demás, como fin y y no solo como medio, porque solo considerar como fin la humanidad es
respetar la dignidad del hombre. Bueno, ya he criticado eso de esa formulación, que tomar la humanidad de alguien como fin, o sea, proponerse que sea un ser humano. No, yo no puedo hacer nada para ser yo mismo un ser humano. Es independiente de mi voluntad, es un hecho, y ni para hacer que otros sean seres humanos. Si lo son, quiera yo o no quiera, o decida lo que decidiere. Es una dificultad. Pero en todo caso, ese concepto de dignidad, bueno, primero, yo no he visto nadie que me lo aclare, que me diga qué es la dignidad, ni nadie que me demuestre que el ser humano es digno y los demás seres indignos, que nuestros primos, los chimpancés, o los bonobos, o los gorilas, o los orangutanes son indignos, ni siquiera que sean indignos los lagartos, o los calamares. No, no conozco argumento ninguno. Sí admito que existe el derecho a la dignidad, es decir, el derecho a no ser humillado, a ser tratado con dignidad, es decir, a no ser objeto de vejación, humillación, menosprecio, desdén, eh, mm, porque, o cualquier atentado a la honra, se puede decir que el derecho a la dignidad que comporta, pues, comporta varias cosas: ver respetada la honra, no ser objeto de escarnio, de, mm, de difamación, de humillación, de vejación. Bueno, pero bueno, ese es otro motivo para el libre albedrío. Y un tercer motivo es que se considera que el libre albedrío es algo propio del hombre, y por tanto quien lo niegue está rebajando el hombre al nivel de los demás animales. Yo, por mi parte, lo hago. Es decir, considero que el ser humano es un animal como otros. Digamos que es mejor ser un animal, un hombre, que un chimpancé. Pues es mejor ser un hombre que una hormiga. Bueno, como no nos han dado a escoger, pues no nos hemos podido plantear. Sin duda que preferimos ser y seguir siendo seres humanos. Si hubiera alguno de esos eh, procesos de los cuentos por los cuales se puede convertir un ser humano, por ejemplo, la metamorfosis de Apuleyo o el asno de oro, en que un hecho de magia convierte al protagonista en un asno durante un tiempo y sufre los padecimientos del asno, lo cual le permite de todos modos enriquecer su experiencia. Y cuando por otro hecho mágico vuelve a convertirse en hombre, está cargado de una memoria y de una experiencia, de una riqueza vivencial que no tenemos. Ahora, es peor la condición de asno, no solo por lo maltratados que son por los seres humanos, que los hemos tratado siempre de manera horrible, y lo seguimos haciendo, sino porque, evidentemente, hay, hay, eh, hay bienes de los que solo podemos gozar siendo seres humanos. Aquel famoso dicho de John Stuart Mill, cuando dice: la felicidad es el fin, con su ética utilitarista, de que la utilidad, pero bueno, él centra en la felicidad, es la única felicidad moral, el único valor moral de nuestra conducta, es el logro de la felicidad. Su maestro Bentham había dicho: es la máxima felicidad del máximo número. Pero yo no tengo del todo claro que en el caso de John Stuart Mill asuma esa pauta, ese canon, pero en todo caso se trata de la felicidad. En Bentham, la felicidad, para conseguir la felicidad,
sabemos que se puede conseguir de muy diversos modos, que hay muy diversos tipos de placer, de fruición de. Entonces, Bentham aduce varios criterios: duración, intensidad, robustez, bueno, y otros, ¿no? Y se le ha reprochado a Bentham, dudo que sea fundadamente, que no introduce un elemento cualitativo, y que su felicidad es, si es duradera, es intensa, es robusta, pues la felicidad del, eh, de un parásito del perezoso. Saben que hay un animal, un mamífero, que se llama el perezoso, cuyo principio vital es moverse lo menos posible para desgastarse, para tener un metabolismo lo menor posible, permanecer en la inmovilidad y contentarse de una alimentación muy frugal, pero con enorme tranquilidad. Y hay otro tipo de felicidad de quien ha emprendido una gran empresa de conquista, Alejandro Magno, por ejemplo, que el gran capitán, o Alejandro Farnesio, el que ustedes quieran, o empresa intelectual, Einstein, por ejemplo, Hegel, o, o artística, Leonardo da Vinci. Bueno, pues John Stuart Mill dice: prefiero ser un Sócrates insatisfecho antes que un cerdo satisfecho. De nuevo, a mí, este tipo de consideraciones humanas en las cuales se patentiza, se perfila un desprecio hacia los demás animales, yo confieso que a mí me desagradan. Ahora, renunciaría yo al disfrute, al enriquecimiento espiritual que tengo estudiando a los filósofos y a los teólogos y al pensamiento religioso, que aborda todos estos problemas, discurriendo sobre ellos, pasando momentos de cierta dificultad, hay momentos de aporía, momentos en los cuales uno no logra compaginar las diversas creencias o inclinaciones que tiene, o se encuentra con una dificultad y para solucionarla tiene que hacer un esfuerzo mental. A veces está uno dándole vueltas al asunto durante un tiempo. Esto quiere decir que a veces, como filósofos, como pensadores, como investigadores, estamos insatisfechos. Incluso las satisfacciones intelectuales que obtenemos no las habríamos obtenido sin pasar por esa coyuntura de insatisfacción. Meramente aprender, bueno, es muy agradable, pero aprender, encontrar soluciones, habiendo tenido que pelear con las dificultades y habiendo tenido que afrontar las aporías, bueno, pues esto produce una satisfacción mayor, una fruición mayor. De manera que yo sí creo que el ser humano tiene más valor, y que si, por ejemplo, de la faz de la Tierra desaparecieran los calamares, o los orangutanes, o los delfines, o los tiburones, la Tierra, el planeta, perdería un valor. Cuando se habla tanto de la biodiversidad, ¿qué se quiere? Que todas las especies hoy existentes sigan existiendo. Eso es imposible. La evolución biológica hace que constantemente estén extinguiéndose unas especies y apareciendo otras. Si se extinguiera la especie humana, como va a extinguirse, a menos que la curva demográfica se invierta, pero según la previsión de todos los demógrafos,
la curva demográfica va a descender a partir de 2050, 2060, 2070 como muy tarde, y a partir de ahí constantemente, lo cual nos aboca a una extinción dentro de 100 años, 200 o 300, lo que sea. Pero bueno, de aquí entonces pueden pasar muchas cosas, evidentemente. Ahora, la extinción de la especie humana, pienso que privaría al planeta Tierra de uno de sus grandes valores. Dejaría de existir la música, dejaría de existir la filosofía, dejaría de existir la lingüística, dejaría de existir el arte. La arquitectura, bueno, las termitas construyen edifican sus propias madrigueras, los castores también construyen sus diques, sus embalses, pero la arquitectura propiamente dicha, y más aún la arquitectura artística, pues solo lo hacen los seres humanos. De manera que, cuando digo que el hombre es es un animal como otros, es decir, que no existe ninguna diferencia ontológica fundamental del ser humano y la hormiga. Pero eso no excluye que el ser humano tiene sus peculiaridades, gracias a las cuales puede realizar, implementar, materializar una serie de valores que no pueden materializar los otros animales que existen en el planeta, todos los cuales son parientes nuestros, cercanos o lejanos. No solo los animales, todos los seres vivos de este planeta somos parientes. Plantas, hongos, algas, animales, entre ellos el ser humano. Y el último motivo por el cual tanto se aferran los filósofos a esa ilusión del libre albedrío es porque presuntamente daría una solución al problema del origen del mal. Ya he definido en un episodio precedente la noción de libre albedrío. Ahora bien, voy a hacer un poco de etimología. Liberum arbitrium en latín, quiere decir, lo traducimos como libre arbitrio o libre albedrío. ¿Qué quiere decir arbitrium en latín? Viene del verbo arbitror, arbitrari, que significa opinar, pero opinar tras una deliberación, concluir. Por ejemplo, en una asamblea que se debate un tema y se concluye, se resuelve. O sea, quizá la mejor traducción de arbitrium sería resolución, la libre resolución. Pero al pasar a nuestro idioma, y ya en el latín filosófico, arbitrium se carga de otra connotación, que es la de arbitrariedad. Solo hay arbitrio cuando hay indeterminación. Si la resolución, ¿por qué se ha resuelto esto? Porque se consideró lo mejor. ¿Y por qué se consideró lo mejor? Bueno, por esto y por esto. Y por el mero, el considerarlo reflexivamente, intelectivamente, lo mejor, determinó tomar esa resolución. Si es que sí, si la respuesta a esta pregunta es afirmativa, no hay arbitrio, tal como lo entendemos. La resolución, la decisión colectiva o individual tomada está determinada. Está determinada por lo que el entendimiento, el intelecto individual o colectivo ha visto como preferible. Solo hay libre arbitrio si hay arbitrio, es decir, si hay una decisión no determinada. No determinada, o sea, sin causa. Ya hablé el día pasado de que los adeptos del libre arbitrio o albedrío tratan de compatibilizar su afirmación con el principio de causalidad, acudiendo a una forma particular de causalidad, que es la causación, no por un hecho o acontecimiento,
sino por el sujeto decisor. Pero ya veíamos que eso plantea otra insoluble aporía, y es que el agente decisor, el sujeto decisor, es lo mismo que su existencia, la cual es un hecho. Y quiere decir que la decisión, entonces, viene determinada por la existencia del decisor, lo cual es perfectamente determinista y contrario al libre albedrío, al libre arbitrio. Por tanto, solo cabe reconocer un libre albedrío o arbitrio si se profesa el indeterminismo. Ahora, hay un problema lingüístico de traducción que al inglés, que es que en inglés no se usa free arbitrium ni nada por el estilo, sino free will, libre voluntad. Y, claro, libre voluntad, una cosa es el libre albedrío y otra cosa la libre voluntad o voluntariedad. ¿Por qué? Porque que una gente decida con libre albedrío significa que decide que su decisión no está determinada por nada. Que una gente decida con libre voluntad quiere decir, primero, que decide, que hace un acto de voluntad, de decisión, obvio. Y segundo, que esa voluntad no está constreñida por nada que se le imponga a la voluntad. ¿Qué es lo que puede constreñir la voluntad? Bueno, pues la pueden constreñir varias cosas. La puede constreñir la fuerza. Alguien que, por ejemplo, si que hay que firmar un acta, un testamento, si me fuerzan, alguien me lleva el brazo a firmar, lo he hecho yo, he firmado, sí, pero claro, compelido por la fuerza, compelido por otro, por la coacción, por la amenaza, esto es más común. La cajera que entrega al salteador, al bandido que está asaltando el comercio o el banco, lo que sea, le entrega el dinero de la caja, hace un acto voluntario, pero no libre, porque claro, está bajo amenaza. Y en mayor o menor medida, y con consecuencias menos visibles o dramáticas que la de que nos descerrajen un tiro que acabe con nuestra vida, muchísimas o casi todas nuestras decisiones sufren un grado u otro de coacción, coerción. Bueno, pues hay tantísimas cosas que nos gustaría hacer o que nos gustaría hacer de un modo, no lo hacemos así, pues para no incurrir en desagrado, no incurrir en reproche, para evitar el contratiempos o evitar discusiones que nos resultan desagradables. Bueno, eso, tantísimas cosas. De manera que libre voluntad, en el sentido de exclusión total de cualquier tipo de amenaza, coacción, coerción, bueno, es un caso ideal, pero un desideratum. Pero existe ese desideratum, claro está. Tercero, hay obstáculos a la libre voluntad internos. Por ejemplo, las adicciones, la hipnosis, las perturbaciones del entendimiento, la embriaguez, los efectos de estupefacientes u otros productos que, que alteran, que obnubilan el, el proceso mental y, por supuesto, eso que he llamado las adicciones. Entonces, hay un sentido de libre voluntad que yo desarrollé en este libro que ya he mencionado, La coincidencia de los supuestos en Dios, y como tantas cosas que uno cree descubrir, luego leí a Harry Frankfurt y vi que lo mismo que yo había, la misma teoría de la libre voluntad, él la había argumentado, defendido mejor que yo, y luego defendido muchísimas objeciones. Es la conformidad entre
la decisión y la intención. Todos tenemos decisiones. Ahora he tomado la decisión de hacer este vídeo y hemos tenido intenciones. Yo he tenido, antes de tomar la decisión, ya decidí ayer, hace unos días, decidir hoy hacer el vídeo. La decisión de decidir es lo que yo llamo la intención. Para Leibniz no existe. Leibniz dice, no queremos querer, porque si quisiéramos querer, querríamos querer, y así sucesivamente. Y como somos seres finitos, no podemos hacer esa regresión al infinito. Bueno, yo a esa objeción respondo que efectivamente el ser humano u otros, porque yo creo que no somos los únicos seres con intención, la etología de animal, que está en sus comienzos, pero nos ha hecho descubrir que muchos animales deciden decidir, toman la decisión ahora de más tarde decidir hacer algo. Un plan, bueno, y cuando hablamos de los planes de vida, hay quien dice, es una persona aquel ente, aquel sujeto, que es capaz, entre otras cosas, de tener planes de vida. De nuevo, se considera que solo el ser humano tiene planes de vida y todos los seres humanos tienen planes de vida. Ni lo uno ni lo otro es verdad. Pero un plan de vida es, evidentemente, una intención, un cúmulo de intenciones o un sistema de intenciones coordinadas, ordenadas. Pero, claro, siempre hará falta alguna decisión no precedida por decisión de decidir. No sabemos si el ser humano tiene decisiones de tener la intención, o intenciones de tener la intención, o intenciones de tener la intención de tener la intención. En realidad no creo que ningún psicólogo experimental hasta ahora haya logrado, ni ningún neurofisiólogo haya logrado dar respuesta a esos interrogantes. Pero que tenemos decisiones de decidir, esto yo creo que lo sabemos por introspección. Bueno, pues hay veces que tenemos intención, o mejor dicho, decisión de decidir, pero luego tenemos, por debilidad de voluntad, nos vemos incapaces de tomar esa decisión. Por ejemplo, cuando somos víctimas de adicciones. Y las adicciones son muchas, múltiples, para bien y para mal, porque siempre que se habla de este problema, de la fuerza de voluntad, y de nuevo les voy a recomendar la lectura de un psicólogo experimental al cual ya me he referido anteriormente, que es Roy Baumeister, para el cual el willpower, el poder de voluntad, es un rasgo específico del ser humano. De nuevo, yo lo dudo, como tantas cosas que los seres humanos solemos atribuirnos con exclusividad. Pienso que eso hay que demostrarlo. Él es un psicólogo experimental del ser humano, pero no es un etólogo, y por tanto no ha estudiado si los macacos o los babuinos u otros simios son capaces de fuerza de voluntad, porque a lo mejor sí. La fuerza de voluntad consiste precisamente en eso, en ese dominio que tenemos sobre nuestra voluntad, que nuestra voluntad está sujeta al dominio de la propia voluntad. Pero eso no implica el indeterminismo. Quiere decir que mi intención, mi decisión de decidir, será seguida por la decisión. Tengo intención, tengo decisión de decidir hacer el vídeo y lo decido. Me obedezco. Mi decisión de decidir se cumple porque mi voluntad está sujeta al dominio de la propia voluntad. La voluntad de primer orden a la de segundo. En cambio, si entre la voluntad de segundo orden y la de primero se interpone una tendencia, una adicción, un hábito, una obnubilación,
una confusión mental, eh, un estado de somnolencia, de sopor, bueno, esos son factores internos dentro de la mente que, sin embargo, restringen el libre albedrío. Y en inglés, por tanto, como libre albedrío se traduce como free will, ha habido en la filosofía analítica dos grandes escuelas, compatibilista e incompatibilista. Compatibilista es la que ha sostenido que el free will es compatible con el determinismo, y la indeterminista que sostiene que no es compatible con el determinismo. Pero, claro, esta compatibilidad es difícilmente comprensible cuando hablamos en español, porque decir en español que el libre arbitrio, que por su propia significación, por el propio contenido semántico de la locución, el libre arbitrio o albedrío, es compatible con el determinismo, esto es agua seca. Esto es un hierro de madera. ¿Por qué? Porque arbitrio implica arbitrariedad, implica indeterminación. Claro, si dijéramos libre voluntariedad o libre voluntad, efectivamente es compatible con el determinismo. En inglés sufre, por tanto, ese problema. Hay quien ha dicho el compatibilismo de Harry Frankfurt, decir que la decisión es libre cuando esa decisión es conforme con la intención, no satisface lo que se espera, lo que muchos esperan, o quieren, o desean tener, y es que la posibilidad de haber decidido de otra manera. Muchos dicen, bueno, lo que determina la libertad y por tanto la responsabilidad es que el sujeto habría podido decidir otra cosa, habría podido decidir de otra manera. Bueno, esto ya lo he, en que efectivamente un determinista, como yo, puede decir sí. Si hubiera querido, habría decidido de otra manera. Si actúa con libre voluntariedad, no libre arbitrio, entonces hubiera bastado que hubiera tenido otra intención para haber decidido otra cosa, lo contrario, o no haber decidido el hecho. Es meritorio un comportamiento tomado con libre voluntariedad porque el decisor de ese comportamiento lo ha tomado libremente en el sentido de libre voluntariedad. Y es un demérito, es reprochable, incurre en responsabilidad quien tiene un comportamiento que ha decidido con libre voluntariedad, pero para mal. He dicho que las adicciones, lo que se llama las tendencias o estados mentales que obstaculizan, dificultan, traban la libre voluntad o libre voluntariedad, que se interponen, que es como una cuña, entre la intención y la decisión, suelen ser, y son aquellas en las que solemos pensar, malas, pero también podrían ser buenas. Hay quien, a consecuencia de experiencias negativas, amarguras, sinsabores, decide, en el futuro voy a ser malo, voy a hacer el mal. Bueno, pues esta intención viene a menudo contrarrestada porque tiene la adicción de hacer el bien. Llega, se encuentra en la calle con un pobre llorando, pidiendo limosna, y aunque ha adoptado la intención de ser malo, no volver, porque ha sido hasta ahora un bonachón, se han aprovechado de él, ha visto que, como decía el tango de Carlos Gardel, verás que todo es mentira, verás que nada es amor, que al mundo nada le importa. Bueno, pues ese pesimismo ha llegado como resultado de, como digo, de
traiciones, de malos comportamientos ajenos, y decide ser malo, pero no puede por menos de seguir obrando el bien por una adicción. O sea que también hay buenas adicciones, felizmente. Pero el libre albedrío se ha... He repasado las razones por las cuales un número de filósofos, pensadores, y más aún de, digamos, de gente común, el hombre de la calle, han creído en el libre albedrío. El debate sobre el libre albedrío en la filosofía analítica contemporánea, principalmente anglosajona, ha desembocado en que algunos muy eminentes, muy respetables, unos poquitos, se han aferrado a la defensa del libre albedrío. Por ejemplo, Hartshorne, pero muy pocos. El determinismo ha triunfado por goleada. Es decir, que si ustedes han seguido en los journals, en las revistas filosóficas, los debates, o bien la inmensa mayoría, unos pocos, como Hospers, rechazan usar esa palabra y dicen no hay libre albedrío. Ni hay responsabilidad. En realidad, el ser humano, la responsabilidad es otro mito. Lo cual nos lleva a que, por ejemplo, en el derecho penal o sancionatorio, la sanción, el castigo, únicamente se justifique por su efecto de prevención general o prevención especial. Nada más. Bueno, la mayoría son compatibilistas, es decir, que consideran que el free will existe, pero de una manera compatible con el determinismo. Y, claro, eso quiere decir que en realidad tienen un concepto que puede no ser el de Frankfurt o el mío, de conformidad entre la decisión y la intención, puede ser otro, pero de todos modos no es el libre lo que los escolásticos, concretamente los maestros jesuitas, ya les dije que dentro de la escolástica hay una pluralidad de escuelas y que tratan de compatibilizar, mejor o peor, con acierto o con desacierto, el libre albedrío con otros principios filosóficos y teológicos. Por ejemplo, las escuelas agustina, dominicana, pues en realidad en ellas, particularmente la dominicana, la tomista, bueno, admite el libre albedrío, pero finalmente, como un misterio, reconoce que entre la afirmación del libre albedrío y la afirmación de otros principios ontológicos, metafísicos, de teología filosófica, de antropología filosófica, hay una incompatibilidad que dice la mente humana, por sus limitaciones, es incapaz de resolver. Admite la aporía. En cambio, la escuela jesuita no admite la aporía y considera que el libre albedrío es una pieza clave de su visión del hombre, no sólo la de Adán antes del pecado, sino incluso después del pecado original. Y como digo, los jesuitas son los que, con más empeño, con más tenacidad, quizá también con mayor hondura, han elaborado la noción de libre arbitrio, y para evitar cualquier tipo de reinterpretación del libre albedrío que lo haga compatible con cualquier forma de determinismo, han acuñado en latín la locución liberum arbitrium indifferentiae, libre albedrío de indiferencia. Y nuestro amigo Leibniz, o mi maestro Leibniz, a quien debo tantísimo, en realidad yo creo que de todos los filósofos, si todos los filósofos, todas las influencias que yo he recibido, diría 50% Leibniz y 50% todos los demás. Bueno, pues Leibniz, que es un conciliador, que es un
amigo de... Bertrand Russell lo acusó de duplicidad, hipocresía. No, no es hipócrita Leibniz. Lo que pasa es que Leibniz, como cualquiera de ustedes, como cualquiera de nosotros, tiene motivaciones en su mente, su espíritu, que entran en conflicto. La vida está hecha de ese conflicto mental. Si no, todo sería muy fácil. Pero muchas veces queremos cosas incompatibles. Tenemos o bien que buscar una manera de compaginarlas hasta cierto punto, o bien, cuando eso no resulta posible o funcional o provechoso, renunciar a algo. Bueno, pues Leibniz, que también él, no solo por ánimo de conciliación y de reconocimiento y de apaciguamiento de las controversias, incurre en maniobras argumentativas al borde de la sofística algunas veces o de la sutileza. Se pasa a veces de... Bueno, pues dice, bueno, pues voy a admitirles a los jesuitas eso de liberum arbitrum indifferentiae, libre albedrío de indiferencia, pero no de equilibrio. Bueno, un escalón más, porque Leibniz es un determinista. Todos estamos determinados en todo lo que decidimos por nuestro concepto en el momento en que venimos al mundo, en que es concebido, e incluso antes, la mónada central que aúna nuestro ser preexiste no ya al nacimiento, sino incluso a la concepción, y esa mónada, desde el origen del mundo, está determinada a obrar como obrará, a decidir como decidirá. Por tanto, es determinista, lo más determinista que se puede ser, sin resquicio ninguno. Pero trata de salvar, como digo, de apaciguar la controversia, de encontrar una concordia. Sabe que su visión, primero, es peligrosa, porque eso se asocia, en su época, a dos pensadores estigmatizados, anatematizados, que son Hobbes y Spinoza, acusados de ateísmo, materialismo, bueno, de todos los pecados filosóficos políticos posibles, y políticos también. Se considera que políticamente ese tipo de pensamiento es un peligro para los poderes establecidos, por mucho que Hobbes aparentemente preconizara la sumisión al poder establecido por el que fuese, pero la carga implícita de su pensamiento era peligrosa, se veía como peligrosa. Bueno, entonces, claro, Leibniz también, por razón de prudencia, trata de distanciarse de la excesiva similitud con esos malos ejemplos por los cuales está influidísimo, sobre todo por Hobbes. Pero, como digo, además hay esa razón de prudencia, pero finalmente esa sutileza suya de que tenemos libre albedrío de indiferencia, pero no de equilibrio. Bueno, esa indiferencia solo consiste, para Leibniz, en que nosotros somos incapaces de demostrar a priori que del concepto de César se deduce que César pasará el Rubicón. No lo podemos demostrar, porque el concepto de César es infinitamente complejo y para demostrarlo se requeriría una demostración infinita, con un número infinito de eslabones inferenciales. El ser humano no puede hacer inferencias de infinita longitud, por tanto nosotros no lo podemos demostrar. Dios, que tiene en su mente, no necesita ir pasando de eslabón en eslabón, tiene presente en su mente, por ser omnisciente, todos los infinitos eslabones. Dios ve en el concepto de César todo lo que hará, todo lo que decidirá César. Por tanto, el libre albedrío de indiferencia, según lo entienden los jesuitas, es algo incompatible con la filosofía de Leibniz. Como digo, se ha defendido encarnizadamente ese indeterminismo de la voluntad, ese libre albedrío, porque se ha creído ver que era el único modo de explicar el mal. Para empezar, todos los teístas que creen en un único Dios infinitamente bueno tienen que afirmar
que ese Dios infinitamente bueno no es causa del mal. Surge un problema cuando el mal lo reducimos, según yo lo analicé en el pasado episodio, lo entendemos como se entiende en latín, malum, no solo como el mal en sentido ético, digamos, deontológico, sino lo malo. ¿Y qué es lo malo? ¿Cuáles son los males? Bueno, pues los males son muchos: la enfermedad, la epidemia, la discordia, la abulia, el miedo, el, la, la demencia, la senectud, la decrepitud, la muerte, el desorden. Si menciono todo esto es por un motivo que quedará más claro en el próximo episodio. En, si Dios es el creador del mundo, parece que Dios ha creado todo eso. Y en todo caso, para eximir, para exonerar a Dios, esa exoneración que es el tema de la teodicea de Leibniz, teodicea, justificación de Dios, exoneración de Dios, pero que ya había sido emprendida, tiene un gran precedente. Bueno, tiene muchos porque, sin formularlo en esos términos, evidentemente, los escolásticos, la filosofía árabe, los neoplatónicos, todos habían abordado ese problema. Pero, particularmente, es un problema muy importante en la filosofía estoica. En realidad, Leibniz es un filósofo muy influido por el estoicismo. Entonces, la solución es que Dios ha creado a seres inteligentes, ángeles y hombres, provistos de inteligencia y libre arbitrio, libre voluntad, libre arbitrio. Y que ellos, con ese libre arbitrio, han decidido obrar mal. Es la mala decisión la que origina el mal. Los ángeles rebeldes que se han rebelado contra el Creador, los ángeles caídos, Lucifer, Satanás, todos los demonios, por su libre decisión tomada con libre arbitrio, han caído en el mal. Ahora se plantea el problema de si una vez que han caído en el mal, han viciado su naturaleza, de tal modo que ahora viciada, eh, pervertida, no podría tomar buenas decisiones. Si el diablo, si Satanás, que hubiera podido ser bueno, si hubiera querido, vamos, era bueno, era excelso, era un ángel. Si Satanás optó por el mal y ahora tiene una naturaleza viciada, podría rescatarse, podría arrepentirse, podría volver al bien. El ser humano, bueno, yo lo dejo ahí, ¿verdad? El ser humano, porque esto yo como filósofo hablo de esto a título de hipótesis. Lo que estoy analizando es la coherencia o incoherencia de ese pensamiento. Como filósofo, yo no puedo ni afirmar ni negar la existencia de ángeles, ni de duendes, ni de gnomos, ni de ninfas, ni de fantasmas. Mi opinión es que no los hay, pero, pero vamos, tampoco. Si ustedes me piden que demuestre que no los hay, pues no sabría hacerlo. Pero no tengo evidencia racional ninguna de su existencia. Ahora, muchos han creído en ellos. Y lo que estoy aquí analizando es desde el punto de vista lógico, como incumbe a un filósofo, la congruencia o incongruencia de esa creencia. También han creído que el ser humano fue creado dotado de libre arbitrio, libre albedrío, y que optó por el mal, pecó. De nuevo, hay un problema ahí, y es que el del pecado original, si su naturaleza después del pecado ha sido pervertida. Y ya dejando de lado, porque eso al fin y al cabo es otro relato mitológico que pertenece a la esfera religiosa y no a la filosófica. Pero quizá cada uno tiene su pecado original. Es decir, que, o muchos, muy a menudo cuando leemos la biografía
de un personaje que se ha caracterizado a lo largo de su recorrido por una serie de actuaciones reprensibles, censurables, incluso que ha llegado a ser un malvado, un personaje maléfico. Pero, sin duda, él mismo había sido un bebé, un niño, posiblemente inocente, bondadoso, eh, encantador, enternecedor, y un muchachito, eh, bueno, digamos que de buen. Y a partir, hay algún momento en su vida, muchas veces, como digo, por una amargura, una, un sinsabor o un cúmulo de sinsabores en que toma una primera decisión que tiene que hacerse violencia para decidirla, y que es como el comienzo de un tobogán por el cual se va hundiendo en la maldad. De manera que el pecado original no es solo, digamos, religiosamente, sea lo que sea. Desde el punto de vista filosófico, podemos pensar que muy a menudo, para nosotros también hay, individualmente, hay o puede haber, o para muchos, un pecado original, un primer pecado que nos inclina al mal. Hay quien sucumbe y hay quien no sucumbe. De nuevo, los liberarbitristas dirán, por la libre voluntaria, por el libre arbitrio sucumbe, o por el libre arbitrio evita sucumbir. Bueno, yo pienso que no, que sucumbe o no sucumbe en virtud de inclinaciones, predisposiciones, rasgos propios de su personalidad que estaban agazapados, que él mismo no conocía, porque ninguno de nosotros se conoce bien, conoce la plenitud de lo que hay en el subconsciente de su mente. Son las circunstancias de la vida las que nos van revelando a nosotros mismos. Bueno, de nuevo, eso significa que no ya el libre arbitrio, que es una ilusión, sino incluso la libre voluntariedad, queda muy a menudo en nosotros mmm, reducida, eh, cercenada, mmm, dificultada por inclinaciones negativas o positivas, porque podrían ser positivas, en que nosotros mismos hemos incurrido, que han moldeado nuestra mente, en un sentido de que cuando queremos decidir algo que va contra esa tendencia, pues nos cuesta un esfuerzo. Tenemos que ejercer eso que Roy Baumeister llama la fuerza de voluntad. ¿Por qué esa solución del libre albedrío no explica el mal? Primero, porque si alguien, un sujeto, una inteligencia angélica o humana u otra, opta por el mal, eso por lo cual opta no lo crea él con su opción. Los neoplatónicos y San Agustín, y bueno, un poco Leibniz también, a su modo, quizá la tradición escolástica, tratan de decir, bueno, es que el mal en el fondo es ausencia de ser, y por tanto es no ser. Esa ausencia de ser, ese no ser, esa nihilidad, esa nada, es algo. ¿Existe o no existe? Si no existe en absoluto, no puede atraer. No puedo optar entre el bien y el mal si no hay mal. Si es entre a un lado el bien y al otro lado no hay nada. No, no hay tal opción. Entonces solo puedo optar por el bien. Y eso en primer lugar. En segundo lugar, ese Dios omnibenevolente, omnisciente, omnipotente, sabe, porque él no hay pasado ni futuro en Dios que vive en la eternidad, sabe su criatura cómo va a actuar, le es posible crear un Adán que no peque, ángeles que no peque, excluye de su plan de creación aquellos que, que sabe que van a optar por el mal, perfectamente, y entonces no habría mal. No, ese Dios omnipotente, omnibenevolente, omnisciente, a sabiendas
pudiendo crear solo inteligencias angélicas, humanas u otras, que opten por el bien, decide crear inteligencias que sabe que van a optar por el mal. ¿Por qué? ¿Qué lo obliga a ello? Bueno, en la teoría de Leibniz se da una explicación, lo obliga a ello que este mundo, con el mal que contiene, es el mejor de los posibles. Y que Dios, por su necesaria omnibenevolencia, tiene que crear el mejor mundo posible. Pero eso es así, no impide que Dios crea un mundo con mal. Y por tanto, es un artilugio verbal, es una innecesaria, inútil sutileza expresiva, es decir, no crea el mal. Dios crea el mundo, y ese mundo contiene mal. Contiene todos esos males de los cuales he hablado. Es más, según la ortodoxia teísta, Dios no solo crea el mundo, digamos como en la concepción del deísmo de Voltaire, Dios crea el mundo, lo pone ahí, pero luego no interviene, no gobierna. No, la ortodoxia teísta es que Dios crea el mundo y lo gobierna. De manera que todo lo que sucede, sucede con el concurso divino. Y por tanto Dios es un coautor de toda obra mala. Bueno, por tanto yo pienso que esa solución del libre albedrío como origen del mal es no es tal solución, no soluciona el problema del mal y que hay que buscar otra solución. Terminaré esta charla de hoy con una reflexión sobre cómo algunos filósofos contemporáneos han querido salvar el libre albedrío, aduciendo que el determinismo que es implícito en el principio de causalidad o en el principio de razón suficiente de Leibniz, esta es una idea trasnochada, porque la física cuántica ha demostrado que a nivel de las micropartículas no existe unívoca determinación, sino que puesta la causa, se sigue un abanico alternativo de efectos con probabilidades diferentes. O sea que la causa no determina, no necesariamente de tal causa se sigue tal efecto, sino probabilísticamente. Hay un 70% de probabilidades de que pase esto o de que pase lo otro. Bueno, alguien que argumentó en ese sentido, con quien yo polemicé en su día, es Francisco, el gran filósofo peruano, Francisco Miró Quesada Cantuarias, y a ese argumento hay varias respuestas. La primera es que la probabilidad es una noción eminentemente subjetiva, es decir, nosotros no podemos conocer, no podemos prever la consecuencia causal, y entonces acudimos a un examen de frecuencias. Por tanto, la probabilidad objetiva es frecuencia y la probabilidad subjetiva es el estado mental de propensión a creer algo en función, a tenor de las frecuencias. Segundo, segunda respuesta, que de haber en el mundo de las micropartículas tal indeterminismo, no se da en el mundo macroscópico. Y las decisiones humanas son decisiones de individuos macroscópicos, formados por una, una cantidad finita, pero increíblemente numerosa de partículas elementales. No sé cuántos, habría que poner un 9 seguido de no sé cuantísimos ceros, no ya no nillones, sino no nillones de, bueno, muchísimos. Entonces, somos seres macroscópicos y la física de los cuerpos macroscópicos es determinista. Tercer argumento, y es que el presunto indeterminismo que postula la escuela de Copenhague, el principio de incertidumbre
o indeterminación, según se traduzca, de la escuela de Niels Bohr y demás representantes de la escuela de Copenhague, fue rechazado por Einstein y hoy ha vuelto a ser rechazado por Roger Penrose, que es uno de los máximos cultivadores de la física matemática, premio Nobel en 2020, hace 5 años, un hombre que no sé a qué edad tiene, avanzada desde luego, sigue, vamos, somáticamente quebrantado por esa decrepitud de la que hablaba como uno de los males, pero de una agudeza mental, de una capacidad de argumentación, con una perspicacia, con una profundidad en sus análisis. Yo, ya que ustedes tienen la amabilidad de seguirme por YouTube, les aconsejo que busquen a Roger Penrose en YouTube y se admirarán de todo esto que les estoy diciendo. Entonces, Roger Penrose dice que, bueno, es complicado, que lo único que ha demostrado, por ejemplo, Bell, que fue uno de los adalides del indeterminismo con su famoso argumento de las desigualdades de Bell. Lo único que ha demostrado es que no existen variables primero, él rechaza la física cuántica, considera que es una teoría equivocada, provisionalmente adoptada hasta que se halle otra mejor, pero que se enfrenta a dificultades que hacen que no es ya que sospechemos, sino que tenemos motivos para estar seguros de que no es certera, de que no es exacta, de que no es verdadera. Pero incluso dentro de esa física cuántica, lo único demostrado es que no existen variables ocultas, o sea, determinantes ocultos locales. Ahora puede haber determinantes ocultos a distancia. Y otra solución que se ha ideado es que, contrariamente al prejuicio que tenemos todos de que la causa temporalmente precede al efecto, esto podría ser ilusorio, porque desde el punto de vista de la teoría física, el tiempo es una dimensión del espacio-tiempo. Entonces, decir que forzosamente la causa precede temporalmente al efecto es como decir que forzosamente la causa está forzosamente al sur del efecto o al este del efecto. Lo que está al este produce como efectos hechos, acontecimientos que tengan lugar al oeste. Bueno, cualquiera de estas hipótesis es evidentemente absurda y el prejuicio de que temporalmente la causa precede al efecto puede estar determinado por una limitación óptica, por una limitación de la perspectiva, por una limitación cognoscitiva, pero sin embargo podría suceder y así se resolverían paradojas como la de Einstein, Podolsky y Rosen, de cómo dos partículas a distancia son tales que un cambio de estado de la una va correlacionado necesariamente con un cambio de estado similar o idéntico de la otra. La admisión de que temporalmente la causa puede ser posterior al efecto, en ciertas circunstancias, en ciertos ámbitos, por ejemplo, de la microfísica, limitadamente, bueno, pues todo podría ser una solución. En todo caso, si yo traigo a colación estos temas que son ajenos de suyo a nuestra reflexión sobre el mal y el libre albedrío, es únicamente para decir que ese argumento a favor del libre albedrío, invocando la física, se enfrenta a objeciones muy considerables. Bueno, pues con esto pongo punto final y continuaremos con el problema del mal en todavía unos cuantos episodios.